En el día de hoy vamos a hablar sobre los ambientes escolares, sobre el clima en el aula. En cuanto a estos temas, tenemos unas entrevistas para conocer las opiniones de algunos docentes y estudiantes de la institución Ángela María Torres Suárez del municipio de Becerril. Buenos días, soy Eliana Peña, coordinadora de la institución educativa Ángela María Torres Suárez del municipio de Becerril. Vamos a hacer una pequeña entrevista a los estudiantes de nuestra institución a ver qué piensan acerca del clima escolar. Tengo aquí conmigo a las niñas Wendy Vanessa y Chaira Lucet. Niñas, les pregunto, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué hace a un maestro un buen maestro? Para mí, al maestro, un buen maestro, lo hace ser comprensivo con los estudiantes, amable, cariñoso, saber entenderse con los estudiantes, como así, saber comunicarle lo que él le está enseñando. Eso lo hace un buen maestro. Ok, teniendo en cuenta esto que acabas de decir, ¿consideran ustedes que los maestros de ahora son mejores maestros que los maestros de antes? La verdad no, porque los maestros de antes eran más estrictos, enseñaban con más reglas, más normas. En cambio los de ahora son más relajados, tienen métodos muy diferentes para enseñar como a los de antes. ¿Y qué sentimientos creen que debe existir entre la relación docente-estudiante? Los sentimientos que deben existir puede ser confianza, una amistad, respeto mutuo, que tanto el docente como el estudiante se entiendan cada cual qué es lo que tienen que hacer, que el docente le pueda enseñar al estudiante sin ningún problema, que sea una relación amable. ¿El ser docente entonces es más una profesión que una vocación? Para mí son igual. Es profesión y vocación, porque hay unos docentes que no lo hacen porque quieren educar a las nuevas generaciones, sino que lo hacen por ganarse la vida y ya. Hay otros que no, hay otros que le meten dedicación a lo que están haciendo, que eso ya lo convierte en una vocación, pero hay otros que la cogen como profesión, ya que solo por la platilla. O sea que consideras que a los docentes deben de gustarle a los estudiantes. Pues sí, porque sí, o sea, si no hacen eso con cariño, si no hacen eso con dedicación, no están haciendo nada más enseñar eso. No les da una buena imagen de docente a los estudiantes. ¿Qué opinas tú acerca de esa pregunta? Pues la palabra no sería gustar, sino que tanto el docente como el estudiante tienen que llevarse una comunicación entre ellos para poder aprender, tanto el estudiante como el docente. No es el hecho que al docente le guste el estudiante, sino que pueda que sea bonito, todo bonito, fea, lo que sea, pero tiene que haber una comunicación, y si el estudiante es bien disciplinado, no tiene problemas de nada, es correcto, pueda que le guste la manera de ser o de comportarse, pero el hecho es que el docente no tiene que gustar de ellos, sino que si está haciendo el trabajo por vocación, se debería inspirar en los estudiantes y saberlos comprender para poderlos enseñar y eso. Nos encontramos ahora con los docentes para conocer la opinión de ellos acerca del tema. Tengo acá conmigo a la docente Victoria García y al profesor Alexander López. Compañeros, ¿qué opinan ustedes acerca de la pregunta de que los maestros de ahora son mejores que los maestros de antes? Bueno, con respecto a los maestros de ahora a los de antes, los maestros de ahora le brindan más oportunidad al estudiante de pensar, de opinar, de explorar sus propios conocimientos, mientras que el maestro de antes era totalmente
radicado de que lo que él impartía, eso era. Y el estudiante tenía que mecanizar totalmente lo que él decía, lo que él le transmitía al estudiante, nada más. No le daba oportunidad de que ellos investigaran, de que ellos exploraran, en fin. Bueno, diferencias, por ejemplo, diferenciar entre el maestro antiguo y el maestro actual. Yo creo que, la educación antes era un poco más rígida, ¿ya? Había prácticamente el maestro era casi que el dueño del conocimiento, ¿ya? No había las posibilidades que hay en estos tiempos con respecto, aunque ya el conocimiento no se limita solamente al maestro, el conocimiento está en las redes sociales, está en internet, hay mucho más acceso a libros, a bibliotecas. Entonces hay la posibilidad de que el alumno actual tenga más acceso a ese conocimiento y por lo tanto puede entrar a debatir lo que el maestro le dice. ¿Podríamos entonces decir que ser docente es más que una profesión que una vocación? Bueno, yo pienso que ser docente es una profesión, pero que también debe ir ligada a la vocación. Si tú no tienes vocación para lo que estás haciendo, no vas a tener entrega total. Simplemente lo estás haciendo como profesión. Si lo miras simplemente como una profesión, lo estás haciendo como una forma de adquirir un dinero para tu subsistencia. Mientras que cuando tú lo haces por vocación, y lo vas a hacer por adquirir ese dinero sin entregarte totalmente, simplemente va a ser un maestro, que lo que llamamos ahora un maestro que entró a las 6, de 6 a 12, y simplemente a eso se limita. Bueno, en cuanto a esto de vocación y ser profesional, tengo la claridad de esto, de que uno como docente debe tener vocación, porque el conocimiento usted lo tiene, puede tenerlo, pero si usted no sabe transmitírselo al estudiante por vocación, que tenga usted la vocación de saberle transmitir ese conocimiento al estudiante, entonces no va a hacer nada dentro del aula de clase. Entonces, ¿cuáles serían los sentimientos que deben existir entre la relación docente-estudiante? Los sentimientos, el docente debe ser cariñoso, debe ser comprensivo, debe de saber tratar al estudiante para que él pueda darle lo que él quiere que el estudiante le dé dentro de un aula de clase. Pero entonces se entiende que al docente sí debe gustarle los estudiantes. Claro, tiene que tener la vocación, como se dice, y gustarle, tratar con los niños, saber tratarlos a ellos, porque si usted no gusta del estudiantado, de los niños en sí, en general, usted no va a darle a ellos, transmitir lo que usted quiere para ellos en sus conocimientos. Que así hay, sí debe gustarle, uno como docente y en cualquier profesional debe gustarle lo que hace, no debe sentir amor por lo que hace, y eso conlleva a que debe interrelacionarse con los estudiantes, debe ganarse la atención del estudiante, porque si no se gana la atención del estudiante, el nivel de motivación hacia el aprendizaje del estudiante va a ser mínimo, y por mucho conocimiento que en un momento determinado tenga el docente, pero si no le gusta las personas con las que va a trabajar, no va a dar el 100% de su capacidad. ¿Cuáles podrían ser las características que debe poseer un maestro para ser un buen maestro? Un buen maestro, pienso, entre algunas de las tantas características que debe tener, debe ser comprensivo, debe ser dedicado, debe ser amoroso,
debe ser creativo, tener mucha imaginación y debe ser, lo que veníamos hablando ahorita, un profesional del conocimiento. Debe ser comprensivo, debe ser alegre, y uno se da cuenta que es un buen maestro cuando ya ve sus alumnos realizados, ¿ya? Y que te soliciten para nuevamente estar con otros estudiantes, que el padre de familia te llegue, este es una buena maestra, yo quiero mi hijo con esta docente, porque ella es comprensible, porque ella es amable con el estudiante, porque ella los trata bien, ya entonces uno se siente como dichoso y satisfecho de ser un buen maestro. Bueno, continuamos con esta entrevista sobre el clima escolar. Vamos ahora con los estudiantes Samuel Contreras y la niña Wendy Rodríguez. Bueno, Samuel y Wendy, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a hablar sobre el clima escolar, o sea, el clima que se da en el ambiente de aula, ¿cierto? El cual es propiciado por los estudiantes y los docentes. ¿Cómo creen ustedes que, con respecto a esto, que eran los docentes de antes y cómo son los docentes de ahora? Bueno, con respecto a los profesores de antes, es que ellos eran un poco, hablamos así de lo físico, que ellos eran muy molestos, muy poco molestos. Ellos castigaban de muy forma exagerada, donde causaba mucho daño. También castigaban con una regla de madera, se dice. También se dice que ellos ponían una determinada frase, donde el estudiante tenía que copiarla de 100 a 500 veces, incluso hasta 1000. Pero también se dicen que eran muy buenos profesores, porque incluso ellos apoyaban al estudiante para que siguieran adelante, se superaran y tuvieran un mejor comportamiento académico. Okay. ¿Y cómo son los maestros de ahora, Wendy? Los maestros de ahora, pues, son bien, nos enseñan bien, nos tratan bien, nos escuchan, si no sabemos algo nos explican y están muy atentos a nosotros, quieren que nosotros seamos alguien en la vida, y por eso es lo que los hace ser más diferentes a los de antes. ¿Y tú consideras que los maestros de antes son mejores o los de ahora son mejores? Pues los de ahora son mejores, porque como antes no me acuerdo cómo trataban, cómo eran, pues ahora me parece que son mejores ahora. Okay. Bueno, con respecto a esto, ¿ustedes creen que a los docentes les tienen que gustar los estudiantes? Bueno, con respecto a esto de que tiene que gustar el estudiante, no necesariamente, pero simplemente sí tiene que haber el docente tiene que ser muy amable, amistoso, tiene que ser muy comprensible, tiene que ser gustarle a los estudiantes, por lo que los estudiantes cada día van avanzando, y eso el docente tiene que apoyarlos. Entonces, Wendy, por ejemplo, dime qué emociones tiene que tener un profesor hacia un estudiante, qué sentimientos puede demostrar. Pues ellos pueden demostrar que así como ellos lo hicieron, nosotros también podemos ser alguien en la vida, seguir adelante, no dejarnos vender por nada, y pues como lo dice mi compañero Samuel, que nos enseñen para aprender, seguir adelante. Ajá, pero por ejemplo, un docente puede demostrarle cariño, afecto a un estudiante, ¿debe de hacerlo o eso está prohibido? Claro, debe hacerlo para no sentirnos mal, porque eso es como una mamá tiene a uno, también tiene que apoyarlo, enseñarlo, eso es como todo. Samuel, entonces,
¿qué opinión tienes tú con respecto a qué características tiene un buen maestro o qué hace un maestro buen maestro? Bueno, lo que hace un buen maestro es que sea muy creativo, sea tener mucha imaginación sobre lo que está haciendo, tener mucha enseñanza a lo que unos estudiantes no puedan saber y puedan quedar sorprendidos de lo que el profesor está enseñando y de lo cómo es el profesor, tan generoso, tan amable, dedicado, explicativo. También y tener en cuenta que sea un gran profesional de mucha enseñanza como en el salón, entre otras partes. Ok, y Wendy, ¿y tú qué piensas, qué características tiene que tener un buen maestro? Para ti, ¿qué consideras tú que es un buen maestro? Pues un buen maestro es que nos guíe, nos apoye, nos enseñe, nos colabore, nos preste atención. Pues para mí eso es un buen maestro. Muy bien. Y bueno, vamos a terminar la entrevista con esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Un maestro es una profesión? ¿Ser maestro es una profesión o es una vocación? Bueno, para mí son las dos cosas, porque principalmente para uno ser docente tiene que basarse al estudio, tiene que aprender de todo lo que le están enseñando para que sea un gran profesional y sea un buen docente. También se basa la vocación. ¿Por qué? Porque si los docentes no tienen vocación, se basan a que no les gusta lo que están haciendo. ¿Qué otra característica? Tal vez no lo hace por el dinero, porque solamente por el profesionalismo, y eso hace que no sea un buen maestro, porque no nos está dando vocación, o no es una buena vocación para él. O sea que la vocación, el ser maestro tiene que ser por vocación, porque tiene que ser con amor. ¿Tú qué piensas, Wendy? Como dice mi compañera aquí, Samuel, bueno, los profesores, bueno, enseñan a uno con amor, porque les gusta, porque les llama la atención, porque nos quieren ver bien. Muy buenas tardes. Vamos a seguir el tema de los ambientes escolares. Para esto vamos a entrevistar a las profesoras Yolaida López y Sandra Thanos. Con respecto a este tema, vamos a mirar qué efectos y emociones son apropiadas en una relación maestro-estudiante. ¿Qué piensa usted, profesora Yolaida? Bueno, yo pienso que la relación maestro-estudiante es muy importante, porque de esa relación depende la actitud del estudiante hacia el aprendizaje. Muy bien. Usted, profesora Sandra, ¿qué piensa sobre esta relación? Bueno, considero que debe ser una relación de mucha confianza, pero basada en el respeto, un respeto mutuo, para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y ustedes consideran que en esa relación debe haber algunos afectos o algunas emociones que haga parte de ese vínculo? Claro, es que uno, o sea, hay estudiantes que se gana tanto el cariño de nosotros que lo consideramos un hijo, que uno se le afloran sentimientos de cariño, de amor, de orgullo como padre cuando vemos que ese estudiante logró terminar su bachillerato y culminó unos estudios secundarios, universitarios, y tal vez una especialización. Uno se siente emocionado que al encontrar en la calle a ese estudiante y decirle, preguntarle por su vida, nos diga: yo soy médico o yo soy un abogado. Okay. Entonces, en cuanto a esto, profesora Yolaida, podemos decir que a los maestros nos tienen que gustar los estudiantes. Bueno, yo creo que eso es obvio, o sea, el maestro debe estar abierto a sus estudiantes,
porque si de pronto se le presenta alguna dificultad con un estudiante, debe de estar atento a saber por qué es esa actitud del estudiante, no tomar una actitud negativa ante el estudiante sin conocerlo y sin darle la posibilidad de saber qué es lo que está pasando a ese estudiante. Muy bien, esto quiere decir que para el maestro tiene que ser un buen maestro, no todos tienen esa capacidad, ¿cierto? Pero con respecto a esto, ¿qué características marcan a un buen maestro, profesora Sandra? Bueno, todo maestro tiene que ser dedicado, responsable, amoroso, pero también debe corregir, porque cuando tú corriges estás orientando, y el maestro es un orientador, ¿sí? Un facilitador de conocimiento. Y muy bien, mirando que el maestro tiene que ser un orientador de los conocimientos, ¿cierto? Esto quiere decir que el maestro tiene que ser un profesional, ¿cierto? Pero también podemos decir que el maestro llega también a veces a hacerlo por una vocación. En este sentido podemos decir que el ser docente es una profesión, es una vocación, profesor. Bueno, mira, yo creo que es algo que va junto, no tiene por qué ser una cosa individual, ¿cierto? Es una profesión, obviamente es una profesión, pero es una profesión que tú la debes de tomar porque tienes la vocación de ser docente. O sea que sin esta vocación no podemos llevar a cabo nuestro trabajo como debe ser, ¿cierto? Bueno, en este caso vamos a comparar, por ejemplo, los maestros de antes con los maestros de ahora. ¿Cómo piensa usted que era mejor, los maestros de antes o los maestros de ahora? Bueno, yo no puedo decir que ahora todos son mejores ni que antes todos eran peores. Yo, por ejemplo, tuve docentes que me influenciaron. Sí, que me influenciaron, que me inspiraron. Un ejemplo es Sandra Tano, que fue mi docente, y también recuerdo a otros docentes de primaria con mucho cariño. O sea, yo creo que no es precisamente decir, no es que el maestro, porque siempre nos vamos a ir comparando lo que es la educación, el aprendizaje significativo con el aprendizaje tradicional. Yo creo que no es solamente decir, no, ahorita es bueno, antes era malo, porque también tenemos que antes se lograron muchos conocimientos. Pero sí creo que antes el docente era más cerrado a sus estudiantes, y debido a lo que ha avanzado la pedagogía, pues se ha abierto más hacia el estudiante. Las estadísticas han cambiado. Anteriormente, hace 20 años, tengo 24 años de experiencia en educación. Cuando yo llegaba a un salón de clases y encontraba 30 estudiantes, pero de esos 30 estudiantes, 26 eran dedicados, muy dedicados. 4 eran un poquito desordenaditos, desaplicados, pero también rendían. Pero la diferencia de ahora es que encontramos, tal vez los medios de comunicación, los estudiantes tienen tanto acceso a los medios de comunicación que ellos aprenden de todo lo que está a su alrededor, que tiene que ser el docente muy motivador, muy innovador para lograr captar esa atención del estudiante hoy día. Es la diferencia. Podemos concluir entonces que para que exista un buen clima escolar dentro de un aula de clase deben existir varias características que debemos de tener en cuenta. Esto depende tanto del docente como del estudiante y la relación que se da entre ellos. También es importante aclarar que a los docentes debe de gustarles los estudiantes, porque esa es su forma de trabajo, es por ejemplo, su clientela, digámoslo así. Es como cuando el médico tiene que gustarle a un enfermo, porque un médico no puede trabajar sin los enfermos. Entonces, de esta misma forma, a los docentes tienen que gustarle los estudiantes, porque es su medio de trabajo, es con quien va a lidiar, con quien va a trabajar. Y si no les gusta, pues entonces no los puede tratar bien, no les puede dar afecto, no les puede dar cariño, no los puede comprender. Y ahí vienen todos los problemas después académicos y vienen los problemas en el clima en el aula.